Bendiciones, amados hermanos y amigos. Yo soy el pastor Giovanni de León. Te doy la bienvenida una vez más a este tu programa Tiempos Finales. Qué privilegio estar una vez más compartiendo el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que si algo la humanidad necesita en este tiempo tan difícil, tan apremiante, es un mensaje alentador, un consuelo de parte del Señor. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en esta radio y en este tu programa para poder en alguna medida darte darte buenas noticias. Gloria al Señor por eso. Bien, yo quiero hablar el día de hoy contigo, amado oyente, bajo el tema la realidad del pecado. ¿Alguna vez has escuchado a personas que tienen excusa para todo o siempre quieren ellos ganar en las conversaciones, en las pláticas, y ellos salir impunes, haciendo entender que ellos tienen la razón y que el otro pues no la tiene? Algo así como que él es bueno y que no mata una mosca. Seguramente que sí, yo conozco a varios. De hecho, te digo esto porque este tipo de personas son esas personas que cuando a veces se les dice tú tienes pecado, tú tienes defectos o tienes problemas, algunos se atreven a decir que no. Y otros van más allá y dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito ninguna ayuda, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero hablar sobre la realidad del pecado. Y el apóstol Pablo nos ayuda a entender esto, porque él escribió la carta a los Romanos y en el capítulo 5, versículo 12, él escribió esto de parte de Dios y dice, 5:12 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo creo que esta es una de las declaraciones más concisas, más fuertes que el hombre jamás haya oído. De manera que con esta aseveración, con esta confirmación de nuestra realidad espiritual, no podemos nosotros negar el estado del hombre. Es como una plaga, es como un virus, ya está implantado, es decir, el pecado ya está en el hombre. No es que va a una persona que nace, puede ser exento de este virus, de este mal. No, sino que definitivamente entró ya ese pecado, entró a todos los hombres y especifica cuándo y cómo. Y dice que entró precisamente por Adán, que fue el primero que desobedeció. Si pudiéramos poner alguna fecha, que pues no la tenemos con seguridad, pero un aproximado sería desde hace más o menos unos 6,000 años, más o menos 6,000 años, que el pecado ya está en toda la humanidad, chicos y grandes, bebés, jóvenes, adultos, viejos. Es una realidad. El pecado entró en el mundo y el pecado trajo como consecuencia la muerte, y así que ninguno será exento de la muerte. De hecho, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, se nos da otra de estas aclaraciones que no le podemos buscar, como dicen por ahí vulgarmente, 5 pies al gato, ¿verdad? Sino solamente tiene 4, y dice que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, estos pasajes a nosotros nos confirman cosas que
que no hay para dónde. El pecado es un hecho, es una realidad. La muerte es consecuencia del pecado y es un hecho y es una realidad. La estadística lo dice, la historia lo dice y lo sabemos. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué hacer con esta situación? Porque si sabemos que ya está el pecado y si sabemos que está la muerte como castigo entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que no podemos hacer es evadirlo. Lo que no podemos hacer es hacernos la vista gorda, como se dice, ¿verdad? Hoy viene un poco con palabras así muy coloquiales, pero quiero darme a entender. Mira, amado oyente, hermano y amigo que nos escuchas en este momento, definitivamente que si no hubiera algo o alguien sobrenatural fuera de la tierra, fuera de serie, si podemos usar esa palabra, que nos pueda ayudar, estaríamos condenados completamente. Porque el versículo es bien claro, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, así que todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces, amado oyente, definitivamente que el pecado es una realidad. Ninguno puede decir yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de Dios, ninguno. El pecado es una realidad. Entonces, lo que dije hace un momento, solamente algo sobrenatural, algo fuera de serie, algo fuera de este planeta, algo que no sea meramente humano contaminado, puede ayudarnos. Entonces, en este versículo que acabo de leer, del 6:23, dice que solamente Cristo puede a nosotros librarnos del pecado. Solamente Cristo puede ayudarnos a nosotros a liberarnos de la muerte. Ahora, yo dije hace un momento que tiene que ser, no tiene que ser humano contaminado. Entonces, Jesús nació aquí en esta tierra, Jesús fue humano, fue nacido de mujer, pero sin pecado, sin mancha, sin esta contaminación. Por eso fue que fue necesario que él, Jesús, no fuera engendrado por un hombre, sino fuera engendrado directamente de Dios. Esta es la explicación por qué Jesús puede a nosotros redimirnos del pecado, puede a nosotros perdonarnos y puede darnos a nosotros una esperanza nueva. Mira, te lo voy a poner de esta manera, amado oyente. El pecado es una realidad, ya lo miramos. Todos están destituidos. No hay ni uno solo que pueda decir yo no tengo pecado, no tengo condenación, yo no voy a morir. No, ese sería una aberración, eso sería una mentira. Todos estamos condenados como humanos. Entonces necesitábamos nosotros un personaje sin este virus, sin este pecado, sin esta condenación, que nos ayudaran. Lo necesitamos, lo necesitamos. Entonces viene Dios y dice, ok, yo voy a hacerlo, yo voy a salvarlos, yo voy a rescatarlos de ese pecado. Así como por medio de un hombre que fue Adán, entró el pecado, entonces yo necesito que por medio de otro hombre se encuentre la cura, por decirlo así, de ese pecado. Pero tiene que ser por un hombre que no esté contaminado, porque si no, no va a poder. Entonces, Dios dijo, ok, yo tengo el hombre indicado, va a ser mi hijo, va a ser Jesús, pero tiene que ser hombre. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tiene que ser humano, ¿cómo le hacemos? Entonces Dios dijo, ok, lo que vamos a hacer es que yo lo voy a engendrar personalmente. No va a ser un esperma humano contaminado, sino tiene que ser mi esperma que no está contaminado. Entonces dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, que Dios mismo engendró a Jesús
en el vientre de María. ¿Por qué lo engendró en el vientre de María? Porque este Salvador bendito, el que iba a ayudar a toda la humanidad para que ya no fuera condenada por el pecado, tenía que ser humano. Entonces el Señor engendró en María una humana. Entonces el esperma de Dios entró en María y ese esperma se humanizó en el vientre de María y Jesús vino a ser humano. Vino a ser hombre y vino a ser Dios. Dios por el esperma de Dios y Jesús y hombre por María, porque en María él creció. O sea que espero me esté dando a entender. Entonces, pero cuando ya Jesús nació, dice la Biblia que él no usó su personalidad, si lo podemos llamar de esa manera, de Dios, porque acordémonos que como fue engendrado de Dios, que es divino, en María, que es humana, entonces Jesús vino a tener dos naturalezas, una humana por parte de María y una divina por parte de Dios. Entonces hay otra pregunta para resolver esto. Si era Jesús humano por el lado de María, entonces, ¿por qué no estaba contaminado? Bueno, porque si nosotros estudiamos un poquito genética, si nosotros estudiamos un poquito cómo es que se desarrolla un feto y posteriormente viene a ser un bebé, una criatura, nosotros nos damos cuenta que es el esperma del hombre que trae la reproducción, que trae, por decirlo así, las genealogías, la raza humana. Es decir, a través del hombre es que el hombre viene desarrollándose. No es la mujer, por un lado. Por otro lado, la sangre del feto, del bebé, no se mezcla con la sangre de la madre. No se mezcla. Eso está comprobado científicamente y médicamente. Ahora, no quiero entrar, sinceramente, amado oyente, no quiero entrar en detalles médicos ni científicos en este momento por causa del tiempo. Sin embargo, tú puedes hacer tu research, tú puedes buscar y estudiar estos detalles y te darás cuenta que es el hombre que trae el esperma y por tanto él es el contaminado, por decirlo de esa forma. Entonces viene Dios y no permite que Jesús venga de un hombre, sino que él mismo da su esperma, que es santo, que es puro, y ya en María pues él se desarrolla. Entonces Dios cumple este favor por nosotros por pura misericordia. Envía a Jesús, envía a su Hijo para poder salvarnos de ese pecado, de ese virus que está en toda la raza humana. Pero si no fuera por Cristo, si no fuera por Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, entonces todos estaríamos condenados, todos quedaríamos muertos, porque esa ha sido la condición del hombre desde que fue creado. Entonces, si alguien nosotros debemos de estar agradecidos, si alguien nosotros debemos de estar ahí sí que dando gloria y honra por la salvación, por esta nueva vida que podemos tener, es a Jesús, porque solamente por medio de Él nosotros podemos quitarnos este pecado, quitarnos esta consecuencia que es la muerte y por lo consiguiente ya no estar separados de Dios. Entonces, amado oyente, si tengo que hacer alguna recapitulación de lo que te he dicho, va a ser esta. El hombre y la mujer, todos están muertos en sus delitos y pecados. Moralmente muertos, espiritualmente muertos y físicamente muertos. Entonces, ¿cómo encontrar una solución? ¿Cómo ser salvos de la muerte, si podemos usarlo en esa forma? ¿Cómo ser salvos del pecado? ¿Cómo ser salvos
de esta situación en la cual está toda la humanidad? Solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de ese hombre sin pecado que murió en la cruz. Por eso es muy importante la muerte de ese Salvador bendito. Porque ningún otro hombre, aunque haya tratado de hacer algo por el bienestar de la humanidad, puede salvarnos del pecado. ¿Pudo algún hombre quizás, si lo hizo, solventar alguna necesidad material, política, lo que tú quieras en la humanidad? Sí, sí lo hizo, tal vez lo pudo hacer, pero hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque él mismo era pecador, él mismo tenía este problema del pecado, tenía este problema de la muerte. De hecho, esa es la explicación por la cual, incluso ya hablando por el lado religioso, muchos sacerdotes hacia el pueblo de Israel solamente podían bendecir al pueblo de Israel y cubrir las faltas de ellos a través de una sangre que no era de ellos, sino de becerros y becerras, pero que esa sangre, aunque él estaba de alguna manera presentándola ante Dios para cubrir las faltas del pueblo, también le ayudaba a él para cubrir sus propias faltas. Entonces, sin embargo, cuando ya Cristo vino y él se presentó en la cruz y él derramó su sangre, él sí no solo cubrió los pecados del pueblo o de la humanidad, sino que los puede borrar y anular completamente. Entonces, solamente Cristo, amado oyente, solamente el Señor Jesús puede quitar de nosotros el pecado y la muerte. Creo yo que necesitamos reconocerlo con todo nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, entonces ya no hay esperanza, ya no hay más que decir, ya no hay más que hablar. Vana la fe de aquellos que creen esto y vana sería la palabra, vano sería este mensaje. Entonces, ¿por qué muchas personas no creen en Cristo? ¿Por qué muchas personas no quieren aceptar a Cristo? Ese es un problema de fe, ese es un problema del corazón, es un problema del alma. Puede haber dureza, puede haber un velo, pero la pregunta sería, ¿quién puede liberarnos del pecado? Solamente Cristo. ¿Quién puede liberarnos de la muerte? Solamente Cristo. Pero es una realidad que no podemos negar. Amado oyente, como te dije hace un momento, hay muchas personas que han hecho buenas obras, hay otras que las están haciendo, y qué bueno por eso, pero que eso no va a poder anular el pecado, eso no va a poder anular la muerte que ya está establecida en todos los hombres. De manera que Cristo ahora nos dice enfáticamente y de una forma clara para que nosotros podamos recibir la ayuda que Él nos ofrece. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Entonces, si no venimos a Cristo, no hay solución. Si no venimos a Cristo, no hay salvación. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de volvernos a una secta, de volvernos a una denominación cristiana, evangélica o como quieras tú llamarle. No. Esto se trata de reconocer al único que puede ayudarnos en nuestro pecado, que puede ayudarnos en esta plaga que está en la humanidad. El único que puede ayudarnos es Cristo. Yo creo que el mensaje que te estoy dando es bien claro, quizás un poco repetitivo, pero de suma importancia. En la pedagogía se enseña
que en la repetición está el aprendizaje. Es más fácil el aprendizaje cuando se repite. Entonces, si algo yo quiero que quede claro en mi audiencia en este momento es esto. Tú tienes pecado, no lo puedes negar. Y por consecuencia hay muerte espiritual, moral, física, muerte completa. Si no venimos a Cristo, amado oyente, si no aceptamos, si no recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, si no le pedimos perdón, Él no podrá liberarnos de este pecado. Y si Él no nos libera, entonces me temo decirte la verdad, estaríamos condenados para siempre. Entonces el mensaje que yo te estoy trayendo es el mismo mensaje del Señor Jesucristo. El único que puede salvarte se llama Cristo Jesús. Si le aceptas en tu corazón y le recibes como tu Salvador personal, Él perdonará tus pecados, Él borrará tus pecados y Él te dará una vida nueva. Es decir, te quitará la muerte, anulará la muerte espiritual y te dará vida. De tal manera que el día que nosotros partamos de acá de la tierra, podamos estar con Él. Quizás esto se oiga como un sueño, como algo fantasioso, pero es una realidad. Así como es de real el pecado, así como es de real la muerte, así es de real la vida y la oferta que el Señor Jesucristo te está dando. Y lo más importante y lo más maravilloso es que es gratuita. Es gratuita. Solamente es de creerlo y recibirlo. Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que seas salvo hoy. Cristo te ama y quiere perdonar y borrar tus pecados. Yo soy el pastor Giovanni y hasta pronto. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Yo soy el pastor Giovanni de León. Te doy la bienvenida una vez más a este tu programa Tiempos Finales. Qué privilegio estar una vez más compartiendo el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que si algo la humanidad necesita en este tiempo tan difícil, tan apremiante, es un mensaje alentador, un consuelo de parte del Señor. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en esta radio y en este tu programa para poder en alguna medida darte darte buenas noticias. Gloria al Señor por eso. Bien, yo quiero hablar el día de hoy contigo, amado oyente, bajo el tema la realidad del pecado. ¿Alguna vez has escuchado a personas que tienen excusa para todo o siempre quieren ellos ganar en las conversaciones, en las pláticas y ellos salir impunes, haciendo entender que ellos tienen la razón y que el otro pues no la tiene? Algo así como que él es bueno y que no mata una mosca. Seguramente que sí, yo conozco a varios. De hecho, te digo esto porque este tipo de personas son esas personas que cuando a veces se les dice tú tienes pecado, tú tienes defectos o tienes problemas, algunos se atreven a decir que no, y otros van más allá y dicen yo no necesito de Dios, yo no necesito ninguna ayuda, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero hablar sobre la realidad del pecado. Y el apóstol Pablo nos ayuda a entender esto, porque él escribió la carta a los Romanos y en el capítulo 5, versículo 12, él escribió esto de parte de Dios y dice, 5:12 de Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo creo que esta es una de las declaraciones más concisas, más fuertes
que el hombre jamás haya oído. De manera que con esta aseveración, con esta confirmación de nuestra realidad espiritual, no podemos nosotros negar el estado del hombre. Es como una plaga, es como un virus, ya está implantado, es decir, el pecado ya está en el hombre. No es que va a una persona que nace, puede ser exento de este virus, de este mal. No, sino que definitivamente entró ya ese pecado, entró a todos los hombres y especifica cuándo y cómo. Y dice que entró precisamente por Adán, que fue el primero que desobedeció. Si pudiéramos poner alguna fecha, que pues no la tenemos con seguridad, pero un aproximado sería desde hace más o menos unos 6,000 años, más o menos 6,000 años, que el pecado ya está en toda la humanidad, chicos y grandes, bebés, jóvenes, adultos, viejos. Es una realidad. El pecado entró en el mundo y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y así que ninguno será exento de la muerte. De hecho, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, se nos da otra de estas aclaraciones que no le podemos buscar, como dicen por ahí vulgarmente, 5 pies al gato, ¿verdad? Sino solamente tiene 4. Y dice que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, estos pasajes a nosotros nos confirman cosas que no hay para dónde. El pecado es un hecho, es una realidad. La muerte es consecuencia del pecado y es un hecho y es una realidad. La estadística lo dice, la historia lo dice y lo sabemos. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué hacer con esta situación? Porque si sabemos que ya está el pecado y si sabemos que está la muerte como castigo entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que no podemos hacer es evadirlo. Lo que no podemos hacer es hacernos la vista gorda, como se dice, ¿verdad? Hoy viene un poco con palabras así muy coloquiales, pero quiero darme a entender. Mira, amado oyente, hermano y amigo que nos escuchas en este momento, definitivamente que si no hubiera algo o alguien sobrenatural fuera de la tierra, fuera de serie, si podemos usar esa palabra, que nos pueda ayudar, estaríamos condenados completamente. Porque el versículo es bien claro, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, así que todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces, amado oyente, definitivamente que el pecado es una realidad. Ninguno puede decir yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de Dios. Ninguno. El pecado es una realidad. Entonces, lo que dije hace un momento, solamente algo sobrenatural, algo fuera de serie, algo fuera de este planeta, algo que no sea meramente humano contaminado, puede ayudarnos. Entonces, en este versículo que acabo de leer, del 6:23, dice que solamente Cristo puede a nosotros librarnos del pecado. Solamente Cristo puede ayudarnos a nosotros a liberarnos de la muerte. Ahora, yo dije hace un momento que tiene que ser, no tiene que ser humano contaminado. Entonces, Jesús nació aquí en esta tierra, Jesús fue humano, fue nacido de mujer, pero sin pecado, sin mancha, sin esta contaminación.
por eso fue que fue necesario que él, Jesús, no fuera engendrado por un hombre, sino fuera engendrado directamente de Dios. Esta es la explicación por qué Jesús puede a nosotros redimirnos del pecado, puede a nosotros perdonarnos y puede darnos a nosotros una esperanza nueva. Mira, te lo voy a poner de esta manera, amado oyente. El pecado es una realidad, ya lo miramos. Todos están destituidos. No hay ni uno solo que pueda decir yo no tengo pecado, no tengo condenación, yo no voy a morir. No, ese sería una aberración, eso sería una mentira. Todos estamos condenados como humanos. Entonces necesitábamos nosotros un personaje sin este virus, sin este pecado, sin esta condenación, que nos ayudaran. Lo necesitábamos, lo necesitamos. Entonces viene Dios y dice, ok, yo voy a hacerlo, yo voy a salvarlos, yo voy a rescatarlos de ese pecado. Así como por medio de un hombre que fue Adán, entró el pecado, entonces yo necesito que por medio de otro hombre se encuentre la cura, por decirlo así, de ese pecado. Pero tiene que ser por un hombre que no esté contaminado, porque si no, no va a poder. Entonces, Dios dijo, ok, yo tengo el hombre indicado, va a ser mi hijo, va a ser Jesús, pero tiene que ser hombre. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tiene que ser humano, ¿cómo le hacemos? Entonces Dios dijo, ok, lo que vamos a hacer es que yo lo voy a engendrar personalmente. No va a ser un esperma humano contaminado, sino tiene que ser mi esperma que no está contaminado. Entonces dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, que Dios mismo engendró a Jesús en el vientre de María. ¿Por qué lo engendró en el vientre de María? Porque este Salvador bendito, el que iba a ayudar a toda la humanidad para que ya no fuera condenada por el pecado, tenía que ser humano. Entonces el Señor engendró en María una humana. Entonces el esperma de Dios entró en María y ese esperma se humanizó en el vientre de María y Jesús vino a ser humano. Vino a ser hombre y vino a ser Dios. Dios por el esperma de Dios y Jesús y hombre por María, porque en María él creció. O sea que espero me esté dando a entender. Entonces, pero cuando ya Jesús nació, dice la Biblia que él no usó su personalidad, si lo podemos llamar de esa manera, de Dios, porque acordémonos que como fue engendrado de Dios, que es divino, en María, que es humana, entonces Jesús vino a tener dos naturalezas, una humana por parte de María y una divina por parte de Dios. Entonces hay otra pregunta para resolver esto. Si era Jesús humano por el lado de María, entonces, ¿por qué no estaba contaminado? Bueno, porque si nosotros estudiamos un poquito genética, si nosotros estudiamos un poquito cómo es que se desarrolla un feto y posteriormente viene a ser un bebé, una criatura, nosotros nos damos cuenta que es el esperma del hombre que trae la reproducción, que trae, por decirlo así, las genealogías, la raza humana. Es decir, a través del hombre es que el hombre viene desarrollándose. No es la mujer, por un lado. Por otro lado, la sangre del feto, del bebé, no se mezcla con la sangre de la madre. No se mezcla. Eso está comprobado científicamente y médicamente. Ahora, no quiero entrar, sinceramente, amado oyente, no quiero entrar en detalles médicos ni científicos en este momento por causa del tiempo. Sin embargo, tú puedes hacer tu research, tú puedes buscar y estudiar estos detalles y te darás cuenta que es el hombre que trae el esperma y por tanto él es el contaminado, por decirlo de esa forma. Entonces viene Dios
y no permite que Jesús venga de un hombre, sino que Él mismo da su esperma, que es santo, que es puro, y ya en María pues Él se desarrolla. Entonces Dios cumple este favor por nosotros por pura misericordia. Envía a Jesús, envía a su Hijo para poder salvarnos de ese pecado, de ese virus que está en toda la raza humana. Pero si no fuera por Cristo, si no fuera por Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, entonces todos estaríamos condenados, todos quedaríamos muertos, porque esa ha sido la condición del hombre desde que fue creado. Entonces, si alguien nosotros debemos de estar agradecidos, si alguien nosotros debemos de estar ahí sí que dando gloria y honra por la salvación, por esta nueva vida que podemos tener, es a Jesús, porque solamente por medio de Él nosotros podemos quitarnos este pecado, quitarnos esta consecuencia que es la muerte, y por lo consiguiente ya no estar separados de Dios. Entonces, amado oyente, si tengo que hacer alguna recapitulación de lo que te he dicho, va a ser esta. El hombre y la mujer, todos están muertos en sus delitos y pecados, moralmente muertos, espiritualmente muertos y físicamente muertos. Entonces, ¿cómo encontrar una solución? ¿Cómo ser salvos de la muerte, si podemos usarlo en esa forma? ¿Cómo ser salvos del pecado? ¿Cómo ser salvos de esta situación en la cual está toda la humanidad? Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de ese hombre sin pecado que murió en la cruz. Por eso es muy importante la muerte de ese Salvador bendito, porque ningún otro hombre, aunque haya tratado de hacer algo por el bienestar de la humanidad, puede salvarnos del pecado. ¿Pudo algún hombre, quizás si lo hizo, solventar alguna necesidad material, política, lo que tú quieras en la humanidad? Sí, lo hizo, tal vez lo pudo hacer, pero hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque él mismo era pecador, él mismo tenía este problema del pecado, tenía este problema de la muerte. De hecho, esa es la explicación por la cual, incluso ya hablando por el lado religioso, muchos sacerdotes hacia el pueblo de Israel solamente podían bendecir al pueblo de Israel y cubrir las faltas de ellos a través de una sangre que no era de ellos, sino de becerros y becerras, pero que esa sangre, aunque él estaba de alguna manera presentándola ante Dios para cubrir las faltas del pueblo, también le ayudaba a él para cubrir sus propias faltas. Entonces, sin embargo, cuando ya Cristo vino y él se presentó en la cruz y él derramó su sangre, él sí no solo cubrió los pecados del pueblo o de la humanidad, sino que los puede borrar y anular completamente. Entonces, solamente Cristo, amado oyente, solamente el Señor Jesús puede quitar de nosotros el pecado y la muerte. Creo yo que necesitamos reconocerlo con todo nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, entonces ya no hay esperanza, ya no hay más que decir, ya no hay más que hablar. Vana la fe de aquellos que creen esto, y vana sería la palabra, vano sería este mensaje. Entonces, ¿por qué muchas personas no creen en Cristo? ¿Por qué muchas personas no quieren aceptar a Cristo? Ese es un problema de fe, ese es un problema del corazón, es un problema del alma.
puede haber dureza, puede haber un velo, pero la pregunta sería, ¿quién puede liberarnos del pecado? Solamente Cristo. ¿Quién puede liberarnos de la muerte? Solamente Cristo. Pero es una realidad que no podemos negar. Amado oyente, como te dije hace un momento, hay muchas personas que han hecho buenas obras, hay otras que las están haciendo, y qué bueno por eso, pero que eso no va a poder anular el pecado, eso no va a poder anular la muerte que ya está establecida en todos los hombres. De manera que Cristo ahora nos dice enfáticamente y de una forma clara para que nosotros podamos recibir la ayuda que Él nos ofrece. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Entonces, si no venimos a Cristo, no hay solución. Si no venimos a Cristo, no hay salvación. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de volvernos a una secta, de volvernos a una denominación cristiana, evangélica o como quieras tú llamarle. No. Esto se trata de reconocer al único que puede ayudarnos en nuestro pecado, que puede ayudarnos en esta plaga que está en la humanidad. El único que puede ayudarnos es Cristo. Yo creo que el mensaje que te estoy dando es bien claro, quizás un poco repetitivo, pero de suma importancia. En la pedagogía se enseña que en la repetición está el aprendizaje. Es más fácil el aprendizaje cuando se repite. Entonces, si algo yo quiero que quede claro en mi audiencia en este momento es esto. Tú tienes pecado, no lo puedes negar. Y por consecuencia hay muerte espiritual, moral, física, muerte completa. Si no venimos a Cristo, amado oyente, si no aceptamos, si no recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, si no le pedimos perdón, Él no podrá liberarnos de este pecado. Y si Él no nos libera, entonces me temo decirte la verdad, estaríamos condenados para siempre. Entonces el mensaje que yo te estoy trayendo es el mismo mensaje del Señor Jesucristo. El único que puede salvarte se llama Cristo Jesús. Si le aceptas en tu corazón y le recibes como tu Salvador personal, Él perdonará tus pecados, Él borrará tus pecados y Él te dará una vida nueva. Es decir, te quitará la muerte, anulará la muerte espiritual y te dará vida. De tal manera que el día que nosotros partamos de acá de la tierra, podamos estar con Él. Quizás esto se oiga como un sueño, como algo fantasioso, pero es una realidad. Así como es de real el pecado, así como es de real la muerte, así es de real la vida y la oferta que el Señor Jesucristo te está dando. Y lo más importante y lo más maravilloso es que es gratuita. Es gratuita. Solamente es de creerlo y recibirlo. Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que seas salvo hoy. Cristo te ama y quiere perdonar y borrar tus pecados. Yo soy el pastor Giovanni y hasta pronto.